Vamos a pasar a nuestra siguiente presentación a cargo de la doctora Cristina Martínez Garza, una especialista experta en restauración ecológica. Ella es egresada en su licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Hizo estudios de doctorado en Ecología Evolutiva en la Universidad de Illinois en Chicago, Estados Unidos. Ella es investigadora adscrita al Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación, el CIBIC de la UAM, en donde realiza actividades de docencia, investigación y extensión. Sus principales actividades de investigación son el mantenimiento y monitoreo de experimentos de restauración ecológica con apoyos nacionales e internacionales. Cuenta con un total de 80 publicaciones, de las cuales 40 son artículos en revistas internacionales indizadas. A la fecha, 16 estudiantes de licenciatura y 10 de posgrado han concluido sus estudios bajo su dirección. Es para mí un placer presentar a mi compañera, la doctora Cristina Martínez Garza, así es que los dejo con ella. Muchas gracias. Yo les voy a hablar en esta ocasión de la restauración ecológica en la Revioche y quiero comenzar por dedicar esta presentación a nuestro compañero Enrique Nopala. Él nos apoyó mucho en todos nuestros proyectos y estamos muy tristes por su partida. Lo vamos a extrañar mucho. Ya lo hacemos. Entonces quisiera dedicarle a él esta presentación. El concepto de restauración ecológica, que se le refiere a la práctica, busca recuperar la estructura, función, durabilidad y biodiversidad de los ecosistemas. Por otra parte, la ecología de la restauración, que se refiere a la ciencia, busca identificar los mejores tratamientos para acelerar la recuperación de los ecosistemas. Entre los tratamientos que se mencionan está, por nivel de intervención, una intervención mínima en donde se busca detener la perturbación para que los ecosistemas se recuperen de forma natural. En el otro extremo está la intervención máxima, en donde se busca introducir especies nativas, ya sea plantas o animales, para iniciar o acelerar los procesos naturales. En estos niveles de intervención hay un gradiente de dinero que se necesita para llevarlos a cabo y de conocimiento. La intervención mínima requiere en general poco dinero y poco conocimiento, mientras que la intervención máxima requiere de mucho dinero y de mucho conocimiento. Nosotros abogamos por lo que llamamos restauración experimental sistémica, que es una mezcla de la restauración ecológica y de la ecología de la restauración, donde buscamos diseñar comunidades vegetales en proyectos públicos o comerciales, y es ahí donde está la mezcla de que sea la práctica y la ciencia, porque usamos réplicas con tratamientos contrastantes, buscando diferentes versiones de hábitats de una comunidad. Lo que les voy a presentar el día de hoy es el proyecto de ya 15 años de restauración ecológica que tenemos en la Revioche, y para guiarme les voy a hablar de los aspectos que incluye la planeación de restauración que se ha establecido a nivel internacional. El punto 1 de esta planeación dice que hay que involucrar a todos los actores claves. El punto 2, justificar la restauración. El punto 3, describir el sitio. El 4, establecer objetivos. El 5, designar el ecosistema de referencia. El 6 se refiere a la evaluación del contexto, que también habla sobre escoger sitios para restaurar primero. El 7, que se refiere a establecer planes, cronogramas y presupuestos para los proyectos de restauración. El 8, los protocolos de monitoreo. El 10, establecer protección y mantenimiento a largo plazo. Y finalmente, seguir un sitio que no ha sido tratado. Entonces, ya hablándoles del proyecto que tenemos en Sierra de Huautla, el aspecto 1,
que habla de involucrar a todos los actores claves. En este caso, ustedes ya vieron en la ponencia de Valentino que hay 33 comunidades en la reserva. Entonces, este es en el caso de la Revioche, pero en general en México, más del 80% de la tierra está en ejidos. Entonces, los ejidatarios son una de las piezas claves a la hora de empezar un proyecto de restauración. En este caso les presento una imagen de asambleas que hicimos con los habitantes de El Limón de Coachichinola, una de las comunidades de la Revioche de las que también habló Rodolfo. Y lo que hicimos fue presentarles el proyecto. Ellos podían escoger qué áreas se podían restaurar. Nosotros decíamos, las más degradadas son las que necesitamos para este proyecto, y también les pedimos su opinión sobre qué especies seleccionar para introducir. El segundo aspecto se refiere a justificar la restauración y tiene varios puntos. El primero menciona cuál es el alcance o enfoque geográfico de la restauración. En este caso, nosotros lo hicimos en la Revioche. El segundo aspecto se refiere a la visión. ¿Cuál es la condición que deseamos para este sitio? En esta reserva se realizan muchas actividades económicas como la ganadería extensiva, la agricultura y la extracción de recursos maderables y no maderables. Entonces, la condición que nosotros deseamos es favorecer la coexistencia de estas actividades económicas con el mantenimiento de la biodiversidad. Esto nos lleva al concepto de restauración del paisaje forestal, que busca recuperar los procesos ecológicos, pero también mejorar el bienestar humano. Se busca equilibrar ecosistemas naturales y productivos. Este concepto es muy importante para la Revioche, dada la cantidad de comunidades que están en este lugar. Dentro del aspecto de justificar la restauración, está en tercer lugar las metas. Nosotros tenemos 3 metas. El primero es restaurar los procesos de movimiento de plantas y animales en estos paisajes agropecuarios permanentes. El segundo es difundir nuestra idea de restauración experimental sistémica, y el tercero es promover la participación de los estudiantes en estos proyectos de investigación. El tercer aspecto de la planeación de la restauración se refiere a la descripción ecológica del sitio. Nosotros comenzamos la restauración describiendo una línea base que se refiere a la condición inicial al comienzo del proceso de restauración. Esta línea base nos permite después hacer el monitoreo, cómo empezamos y cómo va avanzando la restauración. Entonces, para nuestra línea base, aquí les muestro algunos datos de la vegetación que monitoreamos al principio del experimento. Del lado izquierdo, les muestro que encontramos 33 especies de árboles que corresponden al 20% de las especies leñosas identificadas para esta área. La especie más importante era Acacia cochleacantha, llamada cubata, que la encontramos en una densidad de 75 individuos por hectárea y con un área basal de 1 metro cuadrado por hectárea. La segunda especie, Hipomea pauciflora, de la que ya nos habló Rodolfo, el cazahuate, estaba en una densidad de 50 individuos por hectárea con un área basal de 2 metros cuadrados por hectárea. Y en tercer lugar estaba Mimosa bentami, tecolhuiztle, con cerca de 30 individuos por hectárea y 0.55 metros cuadrados por hectárea. Es decir, que 3 especies representaban el 60% de la densidad de árboles en estos sitios degradados. En la gráfica de la derecha ustedes ven que las especies de las que les estoy hablando están representadas por unos cuadros o por unos círculos. Los cuadros corresponden a especies que tienen frutos secos que son dispersados por el viento. Eso les permite llegar fácilmente a
a muchos sitios, sobre todo a sitios que no tienen vegetación. Mientras que los puntos negros corresponden a especies que tienen frutos carnosos, como las 60 especies de burseras de las que nos hablaba Rodolfo. Estas especies de frutos carnosos necesitan a los animales para moverse. Entonces, cuando están establecidas en algunos sitios, atraen a los animales con sus frutos y los alimentan. Y así las plantas pueden moverse en los paisajes. Ustedes pueden ver aquí que las 3 especies más importantes tienen frutos secos. No alimentan a los animales y no los atraen a estas áreas. Dentro de la descripción ecológica del sitio, la segunda parte se refiere a todos los elementos abióticos, fisiográficos y sociales. Todo eso está en el programa de conservación de manejo de la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla, de la que ya les habló Valentino, que fue hecha por un grupo de profesores del CIVIC, y aquí les doy algunos números, aunque Rodolfo ya habló bastante de esto. Esta zona tiene una temperatura promedio de 24.5 grados centígrados. Su precipitación, estos números son promedios de 1980 al 2001, es de 840 milímetros y el 90% cae de mayo a octubre. La altitud va de los 700 a los 2.200 metros sobre el nivel del mar y tenemos suelos arenosos poco profundos, de cerca de 30 centímetros. La parte social, que también es muy importante para la restauración ecológica, también tenemos mucha información gracias al trabajo de Belinda Maldonado y su grupo. Por ejemplo, para el Limón tenemos registrados 171 habitantes, es una población mestiza que tiene más de 80 años de haberse establecido. Por último, la descripción ecológica del sitio requiere de una medición del potencial de regeneración natural. La regeneración natural se refiere a la capacidad que tiene un sitio de recuperarse con sus procesos naturales una vez que se detiene el disturbio. Esto es muy relevante para establecer los tratamientos de restauración. Un sitio que tiene un alto potencial de regeneración natural requiere solo de una intervención mínima para restaurarse, mientras que un sitio que tenga bajo potencial de regeneración natural requerirá de una intervención máxima, es decir, de plantaciones o de introducción de animales. ¿Qué pasó en estos sitios degradados de Limón? Una de las formas de medir el potencial de regeneración natural es la lluvia de semillas, que se refiere a todas las semillas que caen traídas por el viento o por los animales en un sitio. Aquí pueden ver en el eje de X las especies y en el eje de Y la densidad de semillas por metro cuadrado por mes cayendo en estos sitios degradados, los primeros meses de instalación de este proyecto. Y tuvimos como más importantes a 2 especies, Heliocarpus e Hipomea. Las 2 especies son movidas por el viento y son las que más caían en estos sitios. En tercer lugar estaba una especie de bursera que es dispersada por animales. Aquí también pueden ver, los puntos corresponden a especies dispersadas por viento y los cuadros a especies dispersadas por animales. Esto muestra un muy bajo potencial de regeneración natural. El reclutamiento son qué de estas semillas que llegan al suelo pueden germinar y establecerse, también es una medida de la regeneración natural. Nuestras evaluaciones para los primeros meses mostraron solo 169 plántulas estableciéndose, unas densidades muy bajitas de 13 especies diferentes. Pero miren en esta gráfica que las 3 especies con mayor densidad de individuos establecidos aquí eran las 3 mismas que ya tenían individuos adultos en alta densidad. Es decir, no hay un recambio de especies. Las mismas 3 especies, Mimosa, Acacia y Hipomea, son las mismas
que llegan en la lluvia de semillas y que se establecen. Esto también muestra un muy bajo potencial de regeneración natural. El cuarto aspecto de la planeación de la restauración es establecer los objetivos. Dado que nuestro proyecto combinaba la ecología de la restauración y la restauración ecológica, nosotros buscábamos identificar el mejor tratamiento para recuperar diversidad, estructura, función y durabilidad de la selva estacional en estos paisajes agropecuarios permanentes. Para esto, nosotros establecimos todos los niveles de intervención. La intervención mínima, que se refería a la exclusión de la perturbación, la intervención máxima, que era la plantación de especies nativas, y la intervención intermedia, que era la siembra directa, que se refiere a traer otras especies que no llegan en la lluvia de semillas y dejarlas caer como si fueran traídas por otros medios. El quinto aspecto de la planeación de la restauración es la designación y la descripción del ecosistema de referencia. Y aquí es donde viene la parte más importante de la ecología básica. Si se tiene la ecología básica de este tipo de ecosistemas, entonces se puede hacer restauración. Si no se tiene esa información, es más difícil. La designación y descripción del ecosistema de referencia se hace a través de 6 atributos claves: la ausencia de amenazas, las condiciones físicas, la composición de especies, la diversidad estructural, la función del ecosistema y el intercambio externo. Muchas de estas ya las pudimos ver en la plática de Rodolfo. Yo pongo aquí algunas adicionales. Bosque tropical caducifolio o selva estacionalmente seca es nuestro ecosistema de referencia. Cerca de 1000 especies de plantas vasculares en 478 géneros y 130 familias. Son 157 especies identificadas como leñosas. Los árboles pierden sus hojas de noviembre a abril, que es el periodo de secas. Se tiene un solo estrato de 8 a 12 metros de altura y las especies más comunes en el dosel son Consatia multiflora, Lysiloma acapulcensis, Lysiloma divaricatum, muchas especies de bursera y de ceiba. El sexto aspecto de la evaluación del contexto incluye la priorización, y eso lo pudieron ver en el trabajo de Valentino. El programa de conservación y manejo incluye estas 5 zonas: la de preservación, la 2 y la 3, que se refiere a aprovechamiento sustentable, la 4ª, que es la especial, y la 5ª, que es de recuperación. Para la REBIOSH, en todas las zonas, excepto en la primera de preservación, se pueden hacer y se sugieren actividades de restauración ecológica. El séptimo aspecto de la planeación de restauración es establecer planes, cronogramas y presupuestos para el proyecto de restauración. Esos planes deben incluir la preparación del sitio, la instalación del proyecto y también algo que se llama manejo adaptativo, que usualmente se refiere a que si uno identifica que alguno de los tratamientos está teniendo un efecto adverso, se debe de modificar. El manejo adaptativo no es algo que se haga usualmente en los experimentos. En los experimentos se ve la respuesta a los tratamientos y se continúa observándolo a través del tiempo. Nosotros, como les decía, establecimos los 3 niveles de intervención, el mínimo, el intermedio y el máximo, en nuestro proyecto de restauración para la selva estacional. En enero del 2016 establecimos 14 parcelas de 50 por 50, 4 fueron plantaciones, que es la intervención máxima, 4 estuvieron solo excluidas de la perturbación por ganadería extensiva, lo cual era la intervención mínima. 3 parcelas aún estaban en perturbación crónica, y ya les voy a hablar de esto en el último aspecto de la planeación, y teníamos 3 parcelas en la selva conservada, que es nuestro ecosistema de referencia.
Ustedes pueden ver en el mapa de la izquierda cómo están colocadas estas parcelas. Los asteriscos rojos son los sitios perturbados, los triángulos naranjas son los sitios excluidos, los círculos amarillos son las plantaciones de restauración y los rombos verdes son los sitios conservados, que ustedes pueden ver que son los más alejados del resto de los sitios. Como pueden ver en los tratamientos, también incluimos plantaciones. Los objetivos de las plantaciones de restauración es incrementar la riqueza de árboles de forma inmediata, lo que también hace que aumente la lluvia de semillas, el reclutamiento y el movimiento de animales. Aquí les muestro algunos de los resultados referentes a las plantaciones de restauración. Como les decía, sembramos 20 especies, 2 sucesionales tempranas, es decir, especies que usualmente se establecen primero en los sitios perturbados, y 18 especies tardías, que son las que componen la selva conservada. De estas, 8 especies tienen frutos carnosos, es decir, las sembramos con el propósito de que al crecer y empezar a producir frutos, atrajeran animales. Estas fueron Bursera loexilon, esas son más, pero estas dos, Bursera loexilon y Enterolobium, nos muestran los extremos de la sobrevivencia de plántulas. En esta gráfica ustedes pueden ver en el eje de X las especies y en el eje de Y la sobrevivencia de plántulas. Bursera aloexilon tuvo el 100% de sobrevivencia, mientras que todos nuestros individuos de Enterolobium cyclocarpum murieron en las plantaciones. También evaluamos el crecimiento en altura de estas especies. Aquí los asteriscos muestran las 2 especies sucesionales tempranas, las leucenas, y los puntos negros son el resto de las especies. Y ustedes pueden ver que, como se esperaba, las especies tempranas tuvieron más altas tasas de crecimiento en altura que las especies tardías. Medir altura, en crecimiento en general, tasas de crecimiento para las plantaciones es muy relevante debido a las condiciones microclimáticas que encuentran las plántulas cuando están en sitios degradados. En esta gráfica lo que les presento es la temperatura a nivel del suelo y con altura a mediodía del lado derecho y a medianoche del lado izquierdo. Y ustedes pueden ver que una plántula a nivel del suelo a mediodía puede experimentar una temperatura de hasta 30 grados. Si está muy cerca del suelo, esa planta se quema, las hojas de esa planta se queman. Una planta que está un poco arriba, cerca de 1 metro arriba, puede experimentar 5 grados menos de temperatura. Entonces, la predicción es que nosotros podemos decir que la altura, entre más altura tenga una plántula, mayor sobrevivencia va a tener en estos sitios degradados. Y esto es lo que tratamos de probar con esta gráfica. En el eje de X está la altura inicial de las plántulas y en el eje de Y la sobrevivencia. Y ustedes pueden ver que la mayoría de las plántulas son muy pequeñas y tienen una gran variación en su sobrevivencia. Esta correlación es de 0.45, pero parece que hay una curva, que por ejemplo la especie más alta no necesariamente tiene la mayor sobrevivencia, que es Leucena leucocéfala. También podemos usar el diámetro inicial para predecir la sobrevivencia de las plántulas. En este caso, el diámetro inicial lo hemos relacionado a la biomasa de raíces, y la biomasa de raíces a su vez nos dice la capacidad que tiene una planta para obtener recursos como agua y nutrientes para crecer. Aquí también obtuvimos una correlación de 0.46, es decir, a mayor diámetro inicial, mayor sobrevivencia de las plántulas. En este caso, ustedes pueden ver aquí que Bursera aloexilon sí está como la que tiene el mayor diámetro inicial y también la mayor sobrevivencia. El octavo aspecto
de la restauración se refiere a establecer protocolos de monitoreo. Esta parte es muy importante porque nos permite observar si se han alcanzado los objetivos y metas. Este proyecto, que como les decía, ya tiene 15 años, ha tenido mucho monitoreo. En enero del 2006 se establecieron las exclusiones y desde mayo de ese mismo año se comenzó a evaluar la lluvia de semillas. En agosto, que se establecieron las plantaciones, también se empezaron a evaluar el reclutamiento de árboles, de hierbas, la regeneración de avanzada, que se refiere al crecimiento de los reclutas a su estado de juvenil, y a partir del 2012 se empezaron a monitorear aves, murciélagos, hormigas, lepidópteros, arañas, roedores, además de muchas interacciones entre las plantas y los animales. Entonces, en esta ocasión no me da tiempo de mostrarles todos los resultados de este monitoreo, pero la meta del monitoreo es comparar si nosotros alcanzamos esas metas que nos planteamos al comienzo. Entonces, nuestra primera meta es restaurar los procesos de dispersión en paisajes agropecuarios. A 15 años, les puedo decir que el movimiento de aves, murciélagos y reptiles ha aumentado en estos paisajes agropecuarios permanentes gracias a que estos animales pueden usar las parcelas restauradas. Nuestra segunda meta, difundir la idea de restauración experimental sistémica, la consideramos un gran éxito, ya que en Chamela se estableció un gran experimento privado de restauración ecológica en donde pudimos hacer tratamientos contrastantes de restauración gracias a los conocimientos que tuvimos en este experimento. Y la tercera meta, que es promover la participación de los estudiantes en proyectos de investigación, también ha sido un gran éxito. A la fecha, 2 de nuestros compañeros, la doctora Valentina Carrasco y el maestro Flavio Márquez, han instalado proyectos de plantaciones de restauración en Quilamula, también en áreas de la reserva, y la maestra Alondra Nicolás en Puebla. Además de que más de 500 estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas han podido ir a participar en estos experimentos. Sobre los objetivos alcanzados. Identificar el mejor tratamiento para recuperar la diversidad, estructura, función y durabilidad de la selva estacional en estos paisajes. Pues hasta ahora hemos encontrado que la diversidad se maximiza con la combinación de tratamientos, es decir, no solo las plantaciones, es necesario tener las plantaciones, los sitios bajo sucesión natural, porque no todas las especies se establecen en los mismos sitios. Aunque sí, efectivamente, la estructura y función del ecosistema se alcanza más rápidamente en las plantaciones de restauración. El noveno aspecto de la planeación de restauración es muy importante. ¿Cuáles son las estrategias para la protección y el mantenimiento a largo plazo del ecosistema restaurado? En esta parte, el establecimiento de un área natural protegida es muy relevante. Nosotros no podríamos tener un experimento de este tipo de largo plazo si no estuviera la reserva y si no estuviera la estación. Estas son dos partes fundamentales de que se puedan llevar a cabo este tipo de proyectos. En nuestro caso, el establecimiento del proyecto fue gracias a fondos de CONACYT y de PRODEC. También más adelante pudimos poner una cerca eléctrica y el mantenimiento de esa cerca eléctrica fue gracias a Conavio. Entonces, después del primer establecimiento del proyecto, necesita mucho dinero para mantenerse. El último aspecto de la planeación de restauración es seguir un sitio no tratado para comparar. Y como yo les mencionaba antes, lo hicimos, aunque es importante que sepan que muchos proyectos prácticos de restauración no quieren establecer este sitio no tratado, pero es fundamental
en términos de comparación. En nuestro caso, tres sitios que continúan con perturbación crónica nos permitieron hacer evaluaciones como esta. Aquí están los datos de riqueza de árboles de la regeneración de avanzada en los sitios perturbados, excluidos, las plantaciones de restauración y el sitio conservado, que es nuestro ecosistema de referencia. Y como pueden ver en estas barras, el sitio conservado, la plantación y la exclusión ya tienen la misma riqueza de especies de la regeneración de avanzada después de 12 años, mientras que el sitio bajo perturbación crónica tiene la menor riqueza de árboles. Entonces, en conclusión, la restauración experimental sistémica junto con el concepto de regeneración del paisaje forestal son muy importantes para este tipo de reservas en donde las comunidades están inmersas y queremos mantener la biodiversidad. Los proyectos deben de ser a largo plazo porque los procesos que ocurren en estos sitios llevan muchas décadas. Entonces, tener áreas naturales protegidas y tener estaciones como la de Limón que nos permite poder llevar a los estudiantes es vital para llevar a cabo estos proyectos. Que la academia se involucre en la práctica de la restauración es también vital para el éxito. Y pues solo me resta agradecer a nuestros técnicos académicos, al personal de la estación de Limón y a los pobladores de Limón de Huachichinola. Como les decía, más de 500 estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas nos han ayudado y tenemos un montón de patrocinadores, Río Arronte, Conavio, la SEP, CONACYT, CIFOR y más de 20 estudiantes han terminado sus tesis de licenciatura y posgrado en este experimento. Muchas gracias.